Hola, mi nombre es Irving Jafet Alcántar Mendoza. Soy del grupo 208, docente Edgar Fernando Carvajal López. El día de hoy voy a estar hablando de textos argumentativos. Para empezar, hablaré del argumento deductivo. Daré la definición de qué es esto. Ahora, un argumento deductivo es aquel cuya conclusión deriva de una manera necesaria de sus premisas. A esta propiedad exclusiva de este tipo de argumentación se le denomina validez. En un argumento deductivo, la inferencia es más fuerte que en los argumentos inductivos. Esto se debe a que el contenido informático de la conclusión está ya en las premisas, es decir, en la conclusión no se obtiene información nueva. La conclusión solo es explícito algo que ya se dice en las premisas, aunque de una manera explícita. Veamos el siguiente ejemplo. Todos los gatos maullan. Félix es un gato. Félix maulla. Como podemos observar, lo que concluimos está ya contenido en las premisas. Así inferimos que Félix maulla sobre la base de que en las premisas se nos ha afirmado que todos los gatos maullan. Proseguiré con argumento inductivo. Un argumento inductivo es el que, a partir de la observación de una propiedad definida en un número suficiente de individuos de una clase determinada, generaliza en la conclusión de la propiedad observada y la atribuye a todos los miembros de esa misma clase. Esta generalización vale tanto para los casos observados como para todos los de su especie no observados. Un ejemplo claro sería el de Juan es un recién nacido y llora cuando tiene hambre. Oscar es un recién nacido y llora cuando tiene hambre. Probablemente todos los recién nacidos lloran cuando tienen hambre. Proseguiremos con el siguiente argumento. Será el analógico. ¿En qué consiste el analógico? Los argumentos analógicos, también llamados argumentos comparativos, son una parte de la lógica en la que se utilizan situaciones previas, similares o parecidas y que tienen una validez relativa. Consisten técnicamente en argumentar en comparación con otra apelando a que tienen algo en común. Así también pueden tener carácter de validez o falsedad, y su corrección está directamente influenciada por un contenido y la comparación del mismo. A continuación voy a dar dos ejemplos. Bebí una cerveza hace 2 años. Por eso es que soy un bebedor. Construí mi propia casa sin ningún problema, así que puedo construir cualquier casa sin problemas. Ahora el siguiente argumento estadístico o probabilístico. Este consiste en el argumento probabilístico se basa en la emisión de una opinión basada en la posibilidad de que ocurra algún hecho o evento estadístico. Para que en un evento o hecho tenga confiabilidad, el resultado debe de ser superior a 0.51, que equivale al 51%. A continuación voy a estar dando dos ejemplos. El primero va a consistir en el azar. Si se lanza una moneda al aire, existe la posibilidad del 50% de que salga cara y el otro 50% de posibilidades de que sea cruz. Esto se debe a que la moneda solo tiene dos caras y al caer existen solo dos opciones. Ahora seguiremos con el segundo. Este va a ser el caso de las loterías con boletos. Si se adquiere un boleto de una rifa de 100 números, la probabilidad de ser el ganador es de 1 en 100. Esto se debe a que quedan libres 99 boletos, los cuales son posibles ganadores. Es decir, que para tener seguridad del 100% de ser ganador, se debe adquirir todos los boletos. El siguiente va a ser elementos de la argumentación. Este punto es muy importante, ya que de aquí se va a obtener los elementos necesarios para generar un argumento. Va a ser estos tres elementos: el objetivo, la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. Son los elementos para que construyen generalmente una argumentación. El objetivo de la argumentación es el tema sobre el que se argumenta. Tesis es la idea fundamental en el entorno a la que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto. El tercero es el cuerpo. Despliega la idea o ideas que pretenden demostrar desde dos perspectivas.
una en defensa de ellas y otra de refutación contra previsibles objeciones. Y cuarta, la conclusión. El autor en su demostración reflexiona sobre el tema desde todos los ángulos, hasta llegar al objetivo deseado, que se ofrece como conclusión. A menudo anuncia el comienzo del escritor. Puede presentarse de varias formas. Afirmación de una tesis. Características de textos argumentativos. En esta ocasión va a ser la pregunta: ¿cuáles son las características de un texto argumentativo? Ahora contestaré. Los textos argumentativos buscan sostener o derribar una tesis. Esto mediante la exposición informativa al lector y la construcción de una argumentación sobre la misma. Su objetivo principal es persuadir al receptor de adoptar la perspectiva del autor. Estos argumentos buscan sostener o derribar una tesis. Esto mediante la exposición de información al lector y la construcción de una argumentación de adoptar la perspectiva del autor. Cuidar las partes de un texto argumentativamente es la clave. Ahora hablaré de la estructura y elementos de un texto argumentativo. Estructura del texto argumentativo. Son tres los elementos o partes en los que se divide generalmente una argumentación: la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. Son tres de los elementos o partes en las que se divide generalmente una argumentación. A pesar de todo esto, la mayoría de los textos argumentativos suele presentarte estos tres elementos, pero también puede ocurrir que éste ausente alguno de ellos. La tesis es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto y ocupa un párrafo también al inicio o al final. El cuerpo de la argumentación, a partir del planeamiento de la tesis, en un nuevo párrafo empieza la argumentación propiamente dicha. La conclusión constituye la última parte de nuestra argumentación. Recuerda que un buen principio es fundamental, pero en este caso un buen final todavía lo es más. Esta sería la definición de estos tres elementos o partes que se dividen generalmente esta argumentación. Siendo así que continuaremos con lectura ortográfica en Internet. ¿Llegó el fin de las reglas? Comenzaremos explicando la introducción, el desarrollo y la conclusión, así brevemente, que ya está aquí en pantalla. La mensajería instantánea, la rapidez de una publicación y un exceso uso de anglicismos son las determinantes de que la ortografía de Internet esté cada día más deteriorada. En el desarrollo podemos encontrar que Internet le está ganando al buen uso del lenguaje, y no es que un fenómeno que afecta solo al español, sino que ya afectando a mayoría de los idiomas. Este fenómeno lleva mucho tiempo. De hecho, Gabriel García Márquez, en el Congreso Internacional de la Lengua Española, hizo notar la inmutabilidad de la existencia de las reglas ortográficas, poniéndolas en el polémico discurso que proponía jubilar la ortografía. La conclusión trata sobre la sociedad está muy poco preocupada por los detalles y por respetar la ortografía. La ortografía es como una carta de presentación completamente válida. De hecho, en los foros de discusión en línea hay un dicho: si no puedes con su argumento, meterte con su ortografía, demostrando que aún existen personas preocupadas por recuperar el lenguaje en su forma original. Ahora seguiremos con la otra lectura, ortografía en Internet. ¿Llegó el fin de las reglas? Argumento principal. La ortografía en Internet está cada día más deteriorada y Gabriel Márquez, en el Congreso Internacional de la Lengua Española, hizo notar la inutilidad de la experiencia de reglas de ortografía y lo puso en polémica en un discurso proponiendo jubilar la ortografía. El subargumento: la mensajería instantánea, la rapidez de publicación y un exceso uso de anglicismos son los determinantes de la ortografía en Internet. Y la confirmación: la sociedad tampoco preocupada por los detalles de respetar la ortografía, la cual es como una carta de presentación completamente válida. En los foros de discusión en línea ocupan la ortografía para defender o atacar los argumentos y demuestran que hay gente que se preocupa por recuperar el lenguaje de la forma original. Esto sería
otras tres perspectivas. Llegando así por fin a nuestra opinión personal. La primera pregunta es, ¿por qué es importante saber redactar adecuadamente textos argumentativos? Mi respuesta es, dado que si nos hacemos caso de estos argumentos, nosotros no podríamos darnos a entender, haciendo que no podamos exponer adecuadamente un tema y dando así, daríamos conclusiones erróneas. Y el siguiente sería, ¿qué tenías en cuenta para ello? Principalmente saber la estructura del texto argumentativo y los elementos que lo conforman, por ejemplo, la tesis y la conclusión, y también el cuerpo argumentativo. Eso sería todo.